Las bicicletas se han convertido en un medio de transporte cada vez más común en la ciudad. Son prácticas económicas y ayudan al medio ambiente. Sin embargo, al igual que los conductores y peatones, los ciclistas también tienen deberes en la vía: respetar las normas de tránsito, usar elementos de protección y garantizar su seguridad y la de los demás. Ya la gente tiene un poco más de conciencia con el ciclista. Los ciclistas también hemos aprendido a tener un poquito más de conciencia con los otros actores viales, como son las motos, los carros, y pues obviamente es un toma y dame de todos estos actores viales, ¿sí? Donde nosotros como ciclistas debemos estar comprometidos a respetar la vía, a respetar las señales, a respetar esos espacios, como también le decimos a la gente: respeten al ciclista, ese 1.5 metros, que es como lo que a nosotros nos salvaguarda con un vehículo grande o una moto o un carro, que es el actor vial, pues que sigue en esa escala de orden. No todas las veces tenemos esa, digamos, esa tolerancia en algunas partes, pero a pesar de todo el deporte en el Valle del Cauca ha cogido mucho auge y cada vez este deporte impacta zonas rurales de una manera muy fuerte, donde llegamos a municipios donde se siente que acogen la gente, que la economía se activa con el mismo ciclismo, ¿no? Se han logrado muy buenos objetivos dentro de la ciudad, tener unos espacios desde la misma ciudad, donde ya por temas de alcaldía y reuniones que se han hecho con la Secretaría de Tránsito, con la misma policía, se ha logrado recuperar espacios, se ha logrado abrir un espacio y que ya los otros actores viales nos respeten. Las rutas seguras es un programa que vienen trabajando ya hace un buen tiempo y que nos ha mejorado muchísimo el tema del movimiento, sobre todo en las horas de la noche, y en el día pues en las zonas más de alto impacto, digámoslo así, ¿no? Cristo Rey, Tres Cruces, La Vorágine, Lapa, que son sectores que anteriormente tú no veías a un policía, ahora ellos ya nos acompañan y me parece muy buena la actividad que han venido realizando ellos. Se pasan el semáforo en rojo, no utilizan las luces, las del stop de noche, la luz delantera, algunos no se colocan los cascos, ¿sí? Somos como muy permisivos en ciertas cosas que debe ser una norma que debemos cumplir todos para evitar accidentes y pues tener un impasse mayor, ¿no? Sería bueno que desde la misma educación preescolar le enseñaran a los muchachos a aprender este tema de los actores viales, que sería supremamente importante que esta educación llegara a los colegios, a las escuelas, donde aprendan desde pequeñitos a respetar a los otros actores viales en la vida. La bicicleta nos enseña a vivir en una comunidad donde podemos impactar de manera positiva no solamente la zona rural, es el tema de seguridad, es el tema de convivencia, es el tema de amistad, es el tema de que en los grupos se crean muy buenos lazos y muy buenos amigos. Hemos empezado con la bicicletica económica, hacemos el salto a algo más top, digámoslo así, pero a la medida a la larga es buscar un grupo de amigos o el amigo que te acompañe, o sea, nunca vayas solo. Lo ideal es que estés con alguien o que una persona te acompañe, porque pues si te llega a suceder algo, un accidente de uno quiera, te varas, no sabes cómo despincharte, se te revienta la cadena, o sea, debes tener tu grupo de amigos que te acompañen, que nunca estés solo. Estar solo es una desventaja. Estar acompañado es una ventaja. Andar en un grupo de amigos, estás con tus amigos, te cuidan, te cuidas, ¿sí? Y eso te crea un entorno más seguro para ti y para tus compañeros que montan bici. Interesante nota que abre nuestro programa y el tema central del día de hoy, donde vemos precisamente cómo los actores en la vía no solamente son los conductores, sino que hay una gran responsabilidad también depositada en los peatones y en los ciclistas. Ese es el tema central de hoy, que vamos a hablar ya mismo con James Gómez, experto en movilidad, que está conectado a esta hora con nosotros. Le damos la bienvenida. James, buena energía para ti, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buena energía, Mauricio y Mónica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Muy bien. gracias a ti, James.
¿Qué porcentaje, digamos, de los accidentes de tránsito involucra a los peatones y a los ciclistas? Estimado James, tú como experto en movilidad. Bueno, ese es un tema, Mauricio y Mónica y televidentes, que ha ido variando en el tiempo. Hace 10, 15 años en Cali, la persona que estaba más vulnerable en las vías era el peatón. Siempre hablábamos de más de un, o sea, cuando había un siniestro vial y había una persona fallecida, había un peatón y más de un 50% de los casos estaban metidos peatones. Eh, y a su vez también estaban los motociclistas, los ciclistas. Con el paso del tiempo esto ha ido cambiando. Hoy en día el motociclista es tanto la víctima como el victimario, y los peatones vienen a ser víctimas de los conductores de la motocicleta. Bajaron en el número, o sea, en primera instancia está motociclista con el mayor número, que supera más del 50% de los casos de siniestros de tránsito y fallecidos. Luego, posteriormente, están los peatones, luego están los ciclistas y luego los conductores de vehículos, lo cual quiere decir que ese grupo está como ensanduchado entre los conductores de vehículo de 4 ruedas y los conductores de moto. Ahora, el mayor problema se evidencia, digamos, en atropellamientos hoy que uno ve de motociclistas a peatones o de motociclistas a ciclistas, porque hoy los que tenían ciclistas, Cali era una ciudad hasta hace 15, 16, 17 años de muchos ciclistas, si bien sigue teniendo muchos usuarios de la bicicleta que se mueven para ir a trabajar, ha bajado y han cambiado la bicicleta por la moto, y entonces los pocos ciclistas que hoy se mueven en la ciudad, pues, que no son tan pocos, pero son víctimas también de los atropellamientos de los motociclistas, en muchos casos. James, entendiendo esto, ciclistas, conductores y peatones utilizamos las mismas vías, pero ¿realmente tenemos claras las normas? Yo pienso que el país ha sido pues muy siempre enfocado en unos actores específicos. El tema hoy es ciclistas y peatones. Esos actores, pues para usted ser ciclista y ser peatón, pues no tiene que ir a una escuela de conducción, y entonces básicamente lo que la persona adquiere a nivel de su experiencia, tanto en el colegio, en su casa, es lo que se traduce en lo que usted ve en la vía. Y ellos tienen unas responsabilidades que muchas veces pues no son claras para estos actores. Entonces uno puede ver en una vía que, digamos, se crean espacios para el ciclista, pero el ciclista está por fuera del espacio. Eso es un tema que que hay que analizar. Entonces, yo creo un espacio para el ciclista, pero el ciclista no está por el espacio. Entonces, tengo un espacio para el peatón por el andén y muchas veces no está, o el peatón tiene que cruzar por las esquinas, porque al cruzar por las esquinas, la alerta que tiene un conductor siempre es que sobre las intersecciones puede pasar alguna situación, entonces la esquina es el espacio para que pase un peatón de manera más segura. Sin embargo, muchas veces los peatones y los ciclistas, teniendo las condiciones, no asumen unos roles responsables y seguros, pero también muchas veces las condiciones de la ciudad no permiten que ellos puedan moverse de manera segura. Ayer tuve la posibilidad de salir a caminar después de almuerzo de mi casa. Yo vivo aquí en el norte de la ciudad y caminé como 1,5 km, 2 con mi esposa, y veíamos cómo era inaccesible moverse en estos andenes de la ciudad. Entonces era más fácil salirse a la vía de los carros porque no hay cómo transitar. Entonces uno se puede imaginar una persona con un coche, con
con una persona con una discapacidad, va a ser muy complicado moverse. Y los ciclistas, si bien se hizo una inversión importante en el pasado de crear unas redes de bicicletas, pues los últimos años esto no se le ha hecho mantenimiento, hay corredores que realmente no cumplen con las condiciones que debería tener esos corredores, y si bien están ahí, pues no se utilizan. Muchas veces por los ciclistas porque las condiciones no son las más seguras ni las más adecuadas para moverse. Eso es un tema que también hay, entonces es por parte y parte muchas veces la situación. James, pero entonces de acuerdo a lo que acabas de decir, James, pues básicamente uno siempre oye en la calle la gente comentando sobre este tema y dice, no, es que nosotros los de a pie somos los que llevamos del bulto. Pero muchas veces el peatón también comete irregularidades, por ejemplo, atraviesan las calles clavados con la cabeza en el celular, por Dios, a punto de exponerse a un atropellamiento. Digamos que puntualicemos concretamente con los peatones, estimado James, cuáles serían los derechos que tienen los peatones, pero también, sin dejar a un lado, cuáles son las obligaciones de los peatones. No, los peatones tienen muchos derechos, al ser actores vulnerables en la escala de la pirámide de la movilidad, ellos están en el primer punto para ser respetados. O sea, son los peatones, luego vienen los ciclistas, los motociclistas, y de ahí para abajo se van los que tienen carros, los que tienen camiones, los buses, bueno, en fin. Entonces, a nivel de responsabilidad, de derechos, pues, el peatón tiene derecho a que no le invadan los andenes, tiene derecho a que se hagan unos corredores viales para el peatón que sean transitables, que no tengan impedimentos para moverse de manera libre. El peatón tiene derecho a que cuando el semáforo está en verde para el peatón, pues los carros no pasen. El peatón tiene el derecho de que de pasar por la cebra sin que los vehículos invadan la cebra. El peatón tiene muchos derechos hoy sobre el vehículo porque es el más vulnerable. En otros países un peatón pone un pie en la vía y el señor del vehículo para. Aquí en Colombia no es así. Entonces hay que ser un poco consciente sobre ese tema. Ahora, en deberes también, cruzar por las esquinas, no pasarse cuando los vehículos estén en movimiento, igualmente utilizar estos elementos auditivos con responsabilidad. Mucha gente la vemos, como usted decía, Mauricio, con la cabeza agacha, pasando, y cuántas veces se han atropellado peatones porque no han escuchado, porque no han visto la situación a la que se exponen en una vía. Los peatones tienen también, cuando las condiciones de la infraestructura son muy complejas y se presenta, por decir algo, un puente peatonal porque la vía no permite que haya un paso a nivel, pues deben subir por el puente peatonal si las condiciones de la infraestructura han generado que eso se dé. Entonces, hay deberes y hay derechos. Sin embargo, hay que hablarlo de manera clara, y es que en cada ocasión en que un peatón comete una equivocación, el más vulnerable siempre va a ser ese peatón. Entonces, ese le puede costar la vida. Entonces, en ese orden de ideas, el llamado es a un respeto mutuo, ¿no? El respeto del peatón y el respeto también de los conductores que se mueven en la vía con responsabilidad, porque sí, puede que hay veces, nosotros en nuestro trabajo que hemos realizado durante muchos años, una vez me pasó una anécdota con un conductor en la ciudad de Pasto, que atropelló un peatón, y el señor decía, pero es que yo tenía la vía. O sea, el señor atropelló al peatón porque tenía la vía. O sea, no hay un tema de conciencia, y si usted atropella a un peatón, así tenga la vía, pues lo mata. Y es lamentable porque eso es algo que usted no va a poder remediar. Entonces, hay que hacer un trabajo
en los dos frentes. Y con los ciclistas es exactamente lo mismo. Con los ciclistas, hoy hay mucho ciclista deportivo que se mueve en grupos, como lo decía ahorita empezando la nota, pero también hay ciclistas que van a trabajar todos los días en su bicicleta, entonces utilizar los elementos de seguridad, el chaleco reflectivo, el casco. Es muy dado en Cali que no les gusta utilizar elementos de seguridad, ni el casco ni el chaleco reflectivo, las luminarias para la bicicleta, reflectivos, para que se hagan ver. Hay que hacerse ver. Nosotros, digamos, en nuestro trabajo continuo tenemos unos ejercicios que hacemos con peatones y los perdón un momento, déme un segundo que no quiero que se me corte la... Tranquilo, James, sí, Ya, conéctalo ahí antes de que corte. Hay ejercicios que nosotros hacemos para que el peatón entienda el riesgo que tiene en la vía. Entonces, digamos, tenemos un camión y en el camión le mostramos cuáles son los puntos ciegos que tiene un conductor de un camión. Y se le muestra se monta al peatón y se monta un ciclista y le dice, mire, a usted no lo ven. Y si usted no tiene un elemento reflectivo, o si usted se pone en este punto, ahí no lo van a ver. Se lo lleva. Los puntos ciegos que tienen los vehículos, entonces usted tiene que hacerse ver con elementos reflectivos, ubicarse bien. Entonces, pienso que también ahí es necesario emprender acciones muy importantes con estos actores de la movilidad, ciclistas, peatones, para que ellos también no solamente entiendan esos deberes que tienen, esos derechos, pero también entiendan dónde están esos peligros para Claro. que no de que eso ocurra. Claro, ¿sí? James, generar conciencia en los actores de la vía, Moni, de eso se trata. De eso se trata y tener todo en regla, como le dice James. James, hablemos puntualmente de los ciclistas. ¿Cuál es ese error que cometen más común que pone en riesgo pues, la vida de ellos y la de los demás, claramente? Uno de los riesgos más grandes que tiene el ciclista es que no se hace ver, no usan elementos reflectivos. Usted a las 9 de la noche en un vehículo, muchas veces si el ciclista no tiene una buena reflectividad, es muy complicado verlo y ahí ocurren los siniestros. Igualmente, el ciclista es muy dado a andar en las vías en contravía, a utilizar los andenes. El ciclista es uno de los actores que más irrespeta al peatón. O sea, es como la ley del más fuerte. Entonces yo soy más fuerte, mando una bicicleta, entonces me paso por encima de los andenes y uno muchas veces ve cómo los ciclistas invaden los andenes, así como lo hacen los de las motos de manera irresponsable, también lo hacen los de las bicicletas. James, justamente queríamos hablar de ese tema contigo como experto en movilidad y es ¿hasta dónde es factible que ellos lo hagan? Porque es que, por ejemplo, los fines de semana o muchas veces de noche ellos salen en grupos. Los martes, mi Mauro. El martes y otros días en la noche también, Moniquita, salen, pero ellos prácticamente se apropian de toda la vía. ¿Esto es permitido? ¿Esto es legal? ¿O qué acción se puede tomar al respecto tú allí como experto en movilidad? Y ahí le complemento algo, qué pena, James. También en la zona del oeste hay jóvenes que constantemente literalmente se tiran por esa loma irresponsablemente. ¿También eso qué? O sea, ¿eso quién lo regula? Sí, ese es un tema muy complicado. Eso es un tema ya de un tema social, un tema de cultura que es muy difícil de manejar y eso, digamos, lo vemos viniendo del kilómetro 18. Uno hay veces ve unos muchachos haciendo la bajada asumiendo todos los riesgos. Ahora, lo que dice Mauricio con respecto a la invasión de cuando salen esos grupos de ciclistas que salen en algunas ocasiones, todas las semanas creo que hay grupos en el norte, en el sur, en el oeste, eso hay en todo lado. Ellos tienen que tener, pues uno siempre por lo general tiene unos acompañamientos, van con luces. Ese no es el mayor problema, Mauricio. Esos no son el problema. Esos no son el problema porque por lo general ellos van en unos grupos, o sea, en el 80%, 90% de las ocasiones van con sus elementos reflectivos, esa gente va con casco, llevan las bicicletas bajo unas condiciones pues, de luminosidad, muchas veces van con un vehículo atrás, un vehículo adelante que controla la situación.
el problema no es con ellos, el problema es, digamos, esos que se bajan de allá de Terrón Colorado, Uf, sí, es responsable, asume claro. cualquier riesgo. Oye, o el problema son los que se mueven en el día a día. Es que ahí es donde están los fallecidos en bicicleta, se dan en el día a día. El obrero, el que va el que va en bicicleta todos los días al trabajo. Uno ve ciclistas y eso es muy dado que se pasan el semáforo en rojo, ellos no esperan el cambio, aunque hay unos semáforos que tienen el ciclo para bicicleta y no lo respetan, entonces se pasan en rojo y es muy peligroso. O ciclistas que se vienen en contravía, contra de los vehículos muchas veces. Usted los ve en la primera, en la quinta, en la paso ancho, y uno ve cuando ves un ciclista de manera, porque como que no hubiera una regla para ellos. Y yo pienso que ahí en ese sentido, si bien el Código Nacional de Tránsito plantea unas sanciones para ellos de unos salarios mínimos legales, diarios legales vigentes, pues usted ve la gente de tránsito puede pararlos, puede ponerle el comparendo, pero eso es muy difícil de que eso ni que lo paguen ni que lo cumplan. Entonces sí hay que Claro. emprender una labor de pedagogía muy fuerte que no solamente debe ir desde pues ya viejos, ya resabiados, sino que en los colegios que llegan niños en bicicleta, empezar a trabajar con ellos, en la casa cuando yo salgo con mis hijos a llevarlos a montar en la bicicleta, darles esos tips. La ciclorruta puede ser un escenario muy importante Claro. para propiciar esos escenarios. Está el papá, la mamá, decirle, mire, usted tiene que moverse de esta forma, tal, generar esos escenarios no se dan en Cali, no se dan. James, James, justamente yo nunca he visto que estén sancionando a un peatón, a un ciclista. Por lo menos a mí nunca me ha tocado, no sé si Mónica ha No, visto no, de no, pronto que yo alguien tampoco. estén sancionando a un peatón o a Me ha un tocado. ciclista. Uno siempre Ver. ve que se sancionan obviamente a los conductores de vehículos. Pero bueno, ¿qué papel juegan entonces, digamos que las ciclorrutas en la reducción de este tipo de accidentes viales? Las ciclorrutas pues son fundamentales porque es una infraestructura que en teoría tiene unas condiciones para darle seguridad a ese usuario que se mueve por ahí. Entonces, eh, ese es un tema pues, que hay que propiciar en la ciudad de Cali. Es una ciudad que pudiera tener muchas ciclorrutas. Lo que hemos investigado nosotros desde la parte de infraestructura de la misma ciudad es que hay muchas ciclorrutas que no cumplen con el deber ser de lo que debería tener una ciclorruta para ser segura. Y entonces muchas veces los ciudadanos evaden esa ciclorruta, no prefieren andar por el carril de los carros porque esa ciclorruta tiene huecos, porque esa ciclorruta es muy estrecha, porque esa Eso es verdad. ciclorruta genera James, perdona la daño. interrupción allí, James, pero mira, con el tema de las ciclorrutas uno ve que muchas veces los ciclistas no van por las ciclorrutas, pero en cambio las motocicletas sí. Entonces yo te pregunto, venga, ¿las motocicletas pueden andar por las ciclorrutas o no? No, no, para Porque nada, uno muchas para veces ve nada. a los Para- motociclistas que pasan en pura por esas ciclorrutas Invadiendo. y los ciclistas van sobre la vía. Claro, ese es un tema muy complicado porque ahí hay un tema de autoridad. Ahí creo que la autoridad de Cali ha estado muy acuciosa en esta administración buscando que esa situación cambie. Y entonces uno ve hoy en los agentes parados cuidando esos espacios de la bicicleta, pero también uno ve infraestructuras que no conectan y que no tienen las condiciones, entonces el ciclista se disuade de meterse ahí, le dicen, me voy a meter aquí, no, o me voy a encontrar con un motociclista y entonces me siento más seguro andando con los carros. Entonces, como un tema que requiere un trabajo mucho más fuerte de la ciudad. La ciudad tiene espacios para crear espacios de ciclorruta que sean interconectados, una verdadera red de ciclorrutas que interconecte un punto A con un punto B, con un punto C, así como se conectan las de los carros, debería ser los de las bicicletas. Muchas veces usted sale en la bicicleta y llega a un punto en el que queda, si usted no es ágil en el mundo de la bicicleta, llega a un punto en que se va a sentir
con miedo y se disuade y mejor se vuelve para la casa y no utiliza la bicicleta. Lo hace una vez, pero no lo hace siempre. Entonces, parte de crear toda esta conciencia y mejorar la aceptación por parte de los caleños en el uso de la bicicleta es mejorar también las condiciones de la infraestructura, y ahí creo que Cali todavía tiene mucho por avanzar. Ha hecho cosas, pero necesita avanzar mucho más para tener unas verdaderas autopistas para la bicicleta, porque la ciudad se presta para eso. Es una ciudad que es plana, es una ciudad que tiene unas condiciones que permiten el tránsito sin ninguna dificultad, a pesar de que hace calor a una velocidad constante, el mismo viento te ayuda, pero muchas veces pareciera que el diseño mismo de la ciclorruta no responde a las necesidades del caleño, y entonces por hacer más kilómetros se meten en los espacios donde está el vehículo. Claro. Y en esos espacios hay veces, ahí es donde cae el agua. Entonces, yo no sé si ustedes han dado cuenta que en la infraestructura, digamos, de las bicicletas en Cali, hay sitios, digamos, que quedan en un punto donde es el desagüe. Y entonces, exacto, como un zanjoncito, sí. Encharca. Cuando llueve se encharca. Entonces, ¿qué hace un ciclista en el espacio? Sí, me lo diseñaron lo de la ciclorruta. Y el que va en el carro, manejando el carro, dice, mira, este tipo, ¿por qué no anda por la ciclorruta? Pero resulta que eso está lleno de huecos o está encharcado. Entonces un ciclista pues es más vulnerable a mojarse, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que trabajar el tema de la infraestructura, hay que trabajar el tema de la cultura ciudadana, hay que trabajar el arraigo por el tema del uso de la bicicleta. En un momento que tuvimos la oportunidad de estudiar el tema de las bicicletas aquí en Cali, entendemos que, digamos, el tema de la ciclovía, la famosa ciclovía de los domingos, la que abren todos los domingos, es muy excluyente porque solamente se mueven unos sectores de la ciudad. Entonces, no es posible que otras personas se metan en el mundo de la bicicleta, porque, digamos, la gente del norte de la ciudad no tiene acceso a la famosa ciclovía. Si usted quiere llevar a sus niños en bicicleta, no puede hacerlo. Solamente claro. Un grupo restringido de gente tiene el derecho a hacerlo. Entonces, crear como más escenarios para propiciar los cambios de comportamiento y de pedagogía y mejorar las condiciones de infraestructura, sumado pues a un proceso con las autoridades de un trabajo permanente con los ciclistas, pues para que se comporten de una manera adecuada y en torno a una seguridad para ellos, ¿no? Porque al último, si se chocan contra una moto, el menos beneficiado va a ser el ciclista. Si se chocan contra una moto. Así es. James, así es, James. Ya como para ir concluyendo, hablando de la conciencia que debemos tener los ciudadanos, ¿qué tan informados estamos sobre las normas de tránsito? Pues yo pienso que la gente sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. La gente sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, sabe qué es lo básico, sabe que un pare sirve para parar, un semáforo en rojo, eso lo enseñan a uno desde el colegio. Pero lo que pasa es que muchas veces hay situaciones en las cuales el ciudadano es rebelde y no las respeta. Las cosas básicas, usted le pregunta a un ciudadano, porque muchas veces llegaban y le preguntaban en tantas cosas que hemos hecho nosotros, venga, ¿y usted sabe qué es esto? No, esto es un pare. ¿Y para qué sirve el pare? Pues para parar. Ah, ok. Y esto es un semáforo en rojo. ¿Usted en el semáforo en rojo qué hace? No, pues debo parar. ¿Y por qué se pasó? Ah, porque sí. Entonces, o sea, la gente sabe, la gente claro. lo básico lo sabe, pero hay un proceso de que la gente no entiende que el problema es que si yo me paso el semáforo en rojo, puedo generar una situación de riesgo que inclusive puede, si yo soy un peatón o soy un ciclista, puede ser en contra mía, porque yo soy el más vulnerable. Entonces, es cambiar ese chip, pero lo básico lo sabe. Claro, James, tú lo has dicho, entonces, esto es un trabajo conjunto entre la institucionalidad y los actores de la vía, porque como lo decías tú, no es solamente conocerlas, hay que acatarlas también y hay que generar conciencia sobre ello. James, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Tardes del Sol, muy interesante la charla contigo. No, muchas gracias por haberme invitado y bueno, estamos
hay que seguir adelante y ojalá pues a los ciclistas que utilicen sus elementos de seguridad, eso les puede salvar la vida. Y los peatones, pues con el celular, cuando lleguen a la casa, a un sitio que estén tranquilos para no andar con esa cabeza agacha y hay muchas veces pasan por ahí o se caen en los mismos andenes, se meten en los huecos y se pegan y de todo, y con mucha responsabilidad. Y a los conductores que respeten a esos actores porque ellos son los más vulnerables. Si la embarran, pues hay que perdonársela, no les podemos tirar el carro. No es que ese tipo se pasó y le tiro el carro, no, eso no se puede. James, James, gracias. nuevamente muchas gracias. Buena energía para ti.